Muy buenos días, estimadas y estimados. Sean todos bienvenidos a este evento donde vamos a hablar de una nueva solución implementada por Microsoft llamada Azure Information Protection. Principalmente, el objetivo de este evento es ayudar a todas las organizaciones a que tengan una seguridad y un control en todo su gobierno digital. Bueno, antes de comenzar quisiera presentarme. Yo trabajo para la empresa Latinshare, donde estoy en el área de Cloud y Productividad. Y acá pueden ver mi correo electrónico. En caso de que deseen realizar cualquier tipo de consultoría, la pueden hacer directamente a mi correo. Bueno, como les comentaba, mi nombre es Matías Pizarro y ya vamos a dar paso a lo que es el desarrollo de este evento. Bueno, aquí en principio tenemos la agenda, que es los temas principales que vamos a estar analizando y vamos a estar conversando a lo largo de esta presentación. En un inicio vamos a ver todo lo que conlleva a la historia de Azure Information Protection. Vamos a ver cuáles son sus beneficios, sus principales funciones. Además, vamos a ver las aplicaciones que se complementan en conjunto con Azure Information Protection, como sería el escáner que tiene esta solución. Vamos a ver cuáles son los prerequisitos, el licenciamiento que este compete, y luego vamos a pasar a ver ya temas mucho más técnicos y nos vamos a adentrar de lleno en el mundo de ciberseguridad, donde vamos a ver cómo se protege la información a través de esta solución que Microsoft nos brinda. ¿Ya? Por último, vamos a finalizar este evento con una pequeña demostración, la cual vamos a generar nosotros cierto tipo de funciones que le corresponden a Azure Information Protection. ¿Ya? Bueno, ya dando paso a lo que es la introducción a este mundo, tenemos que tener ciertas consideraciones previas a la hora de querer integrar esta solución dentro de nuestra organización. En principio, necesitamos responder ciertas preguntas para que nuestra organización se encuentre segura. La primera pregunta es, lo que tenemos acá en pantalla, es si tenemos el control de los datos que viajan dentro y fuera de la organización. Es decir, si nosotros trabajamos con empresas outsourcing, empresas externas, nosotros tenemos el control de nuestra información al momento de compartir estos datos, sabemos qué está pasando con nuestra información, o en caso de que la otra persona, el destinatario, no tenga acceso a internet, tenemos un control igual con ese archivo que puede ser incluso información confidencial. Bueno, esa es una de las principales preguntas que vamos a resolver a través de lo que es esta solución que nos brinda Microsoft. ¿Ya? Otra consulta súper importante que debemos resolver es cómo protegemos nuestra información. ¿Tenemos seguridad avanzada dentro de nuestra organización, de nuestro ambiente cloud, incluso en nuestros ambientes on-premise, nuestro ambiente físico de la empresa? Es ahí entonces donde vamos a entrar nosotros a explicar y a fundamentar en base a esta solución que Microsoft nos ofrece. Luego pasamos a lo que es ya, en definitiva, Azure Information Protection. Bueno, como les comentaba, AIP, Azure Information Protection, es una solución basada en la nube que ayuda a todas las organizaciones a clasificar y proteger sus documentos. Además de esto, también está sincronizado con todo lo que es el ambiente de Exchange, tanto a nivel de Exchange Online como a nivel de Exchange On-Premise. Por ende, también Azure Information Protection nos va a dar una solución para proteger nuestros correos electrónicos y poder controlar el flujo que tenemos al momento de enviar los correos electrónicos. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer con Azure Information Protection? ¿Cómo cuidamos nuestra información? Principalmente se hace a través de un etiquetado. ¿Ya? Estas etiquetas son totalmente configurables y administrables, la cual nosotros podemos implementar una tras otra dentro de nuestra organización. ¿Ya? Todo esto igual va de la mano con el tipo de licenciamiento que nosotros tengamos para Azure Information Protection. Bueno, los principales puntos que tiene esta solución de Microsoft se divide en tres fases. ¿Ya? La primera es la clasificación de la información, donde se identifica cuál va a ser el etiquetado que vamos a crear. Luego vendría una nueva capa de protección,
donde Azure Information Protection se encarga de encriptar los datos, de darle un control de acceso a través de la permisología, e incluso podemos aplicar ciertas políticas y directivas en base al etiquetado que nosotros estamos creando. Y como tercera capa, ya como último punto, tenemos lo que es el monitoreo y la respuesta de todos los seguimientos que se hacen a través del etiquetado. En este punto tenemos que nosotros podemos tener el flujo completo de la información, cómo está viajando fuera de nuestra organización, incluso a niveles internos de nuestra compañía. Ya pasando a lo que es la evolución de Azure Information Protection, en un principio toda esta plataforma, toda esta solución se encontraba en el portal de Azure. ¿Ya? Hoy en día está todo mucho más automatizado y evolucionado, por ende lo podemos encontrar dentro de nuestras herramientas de Office. Principalmente lo podemos encontrar en nuestro dashboard, en nuestro panel administrativo de cumplimiento, ya que si nosotros tenemos el acceso como administrador de TI, por ejemplo, vamos a poder entrar directo a Compliance de Office y vamos a poder configurar toda esta etiqueta para nuestra organización. ¿Ya? Aquí es súper importante mencionar que tenemos el visor de Azure Information Protection, la cual es totalmente gratuito para nuestros colaboradores. ¿Ya? ¿Qué quiere decir con esto? Si bien el colaborador no va a tener una licencia asignada quizás de Azure Information Protection, pero si nuestra organización tiene el licenciamiento correcto, todos nuestros colaboradores, sin importar que tengan o no tengan la licencia, ellos van a poder hacer uso de toda esta etiqueta que nos brinda Azure Information Protection. ¿Ya? Por eso hoy en día está siendo muy utilizado y es muy importante tener este tipo de seguridad dentro de una organización. Además esto, además de que para el colaborador de nuestra organización es totalmente gratuito hacer uso de esta herramienta, también lo podemos ver integrado directamente en las plataformas de Word, Excel y PowerPoint. ¿Ya? Con esto vamos a poder garantizar que toda nuestra información que estamos trabajando en el ambiente de Microsoft va a estar siempre protegida a través de Azure Information Protection. Ya pasando de lleno a las funcionalidades que nos ofrece esta solución, tenemos lo que es la clasificación y el etiquetado de los datos, en este caso de los documentos. El primer punto es la aplicación de metadatos escritos en los documentos. Quizás nos surja la duda referente a la palabra metadatos. ¿Qué es lo que es un metadato como tal? Bueno, imaginemos que este archivo es un archivo Word, la cual todos hemos tenido en algún momento que trabajar en un archivo Word, ya sea para hacer un informe, un reporte, etc. Y dentro de este archivo Word tenemos información. Imaginemos que todas estas líneas son datos, ¿ya? Datos como tal, datos en bruto. Y en paralelo se está generando información que yo no estoy ingresando, sino que Microsoft en este caso la genera de forma automática. ¿Cuál puede ser esa información? Puede ser la hora en la que yo estoy generando este recurso, puede ser el autor, incluso puede ser la fecha o la hora de edición o la hora de creación, pero bueno, en definitiva, todos estos datos que complementan al documento como tal se llaman metadatos, es decir, que están sobre la data principal, ¿ya? La cual esto nos va a ayudar y es lo que ayuda a Azure Information Protection a identificar cuáles van a ser las funcionalidades y los permisos que va a tener un usuario frente a algún documento. ¿Ya? Por eso es tan importante entender hoy en día qué son los metadatos, sobre todo con la evolución de la era digital y con los gobiernos digitales que están implementando la organización hoy en día, es súper importante entender cómo trabajamos los metadatos, ya que en base a esta información nosotros podemos hacer ciertos registros, ciertos reportes donde nos pueda ayudar en la toma de decisiones. Entonces esto sería un tema igual sumamente importante. Por otro lado, tenemos lo que es las etiquetas flexibles para que puedan ser leídas por cualquier tipo de sistema, ¿ya? Esto quiere decir que si nosotros, por ejemplo, tuviéramos en nuestra organización un motor de DLP, de Data Loss Prevention, que nos ayuda también a evitar fugas de información,
Estas etiquetas que generamos con Azure Information Protection pueden ser leídas sin ningún problema por estas herramientas de seguridad, ¿ya? Por ende, es totalmente flexible y adaptable a cualquier tipo de organización. Actualmente, acá tenemos un ejemplo, ¿ya? Donde podemos ver que hay una carpeta. Esta carpeta fácilmente puede ser una carpeta sincronizada desde OneDrive, ¿ya? Desde SharePoint, incluso para los que han realizado esta gestión de sincronizar Teams con su computadora a nivel on-premise, también puede ser este el caso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Una vez nosotros implementamos esta solución de Azure Information Protection, nosotros en nuestros archivos a nivel de escritorio podemos clasificar la información, ¿ya? Automáticamente aquí podemos ingresar cierto tipo de etiquetado que obviamente haya sido creado previamente, ¿ya? En este costado derecho tenemos lo que es el dashboard de cumplimiento, ¿ya? O de compliance. ¿Qué podemos hacer acá? Aquí es donde vamos a poder ver todas las herramientas que nos ofrece Azure Information Protection. ¿Ya? En el caso actual tenemos seleccionado la clasificación de datos, donde aquí vamos a poder ver toda la información que le corresponde al etiquetado que están usando nuestros colaboradores. Es decir, que si nosotros implementamos 20 etiquetas dentro de nuestra organización, aquí es donde vamos a poder ver toda esa clasificación, cómo se está usando, cómo está viajando la información, cuál es la etiqueta más recurrente, por ejemplo. Aquí es donde en el fondo vamos a poder ver toda esta información que le corresponde a Azure Information Protection. Perdón. Ahora pasamos directamente a ver ya los prerequisitos que se necesitan para nosotros poder utilizar esta solución de Microsoft dentro de nuestra organización. El principal punto clave para nosotros poder implementar esta solución es tener Azure Active Directory, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de tener Azure Active Directory? Que aquí, en este Active Directory que está en la nube, debemos tener todos los colaboradores de nuestra organización, ¿ya? Por ende, esta va a ser la forma en que la solución de AIP va a darse cuenta cuáles son los usuarios donde va a poder ingresar su etiquetado, cuáles son los grupos, en el caso que nosotros apliquemos directivas, por ejemplo. Entonces, esa es la idea de tener un poco el Azure Active Directory previamente a la integración de Azure Information Protection. En segunda instancia, que también es súper importante tener en consideración, son el licenciamiento, las licencias que se requieren para esta integración, ¿ya? Si bien tenemos ciertas versiones, ciertas herramientas de Azure Information Protection que son gratis, ya obviamente va a ser totalmente limitado, a diferencia que si nosotros adquirimos una licencia que corresponde a las de Azure Information Protection Premium, que son las que vamos a ver según avancemos en esta presentación. ¿Ya? En tercer punto, tenemos la integración directa en Office 365. ¿Ya? Antiguamente, cuando esto no estaba integrado 100% en Office 365, nosotros sí o sí debíamos ingresar en el portal de Azure. Una vez ingresando en el portal de Azure, ahí nosotros podríamos implementar esta solución, ¿ya? Es decir, que había un proceso que había que completar, es decir, hacer ciertas configuraciones, realizar el despliegue de esta solución. Entonces era quizá un poco más complicado llevar a cabo esta integración. Hoy en día, al tenerlo de forma automática en lo que es Office 365, ya nos podemos ahorrar todos estos pasos y podemos tener una administración mucho más automatizada y eficiente. Y por último, que sería en el caso opcional, podemos o debemos tener lo que es un Active Directory Connect o un AD Connect, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de esto? Que si nosotros queremos integrar AIP en un sistema on-premise, es decir, en nuestro sistema físico, sí o sí requerimos esta sincronización, que es lo que hace el AD Connect, que sincroniza todos nuestros usuarios del ambiente físico, los toma y los sincroniza directamente con el ambiente en la nube, ¿ya? Por eso en este caso sería un prerequisito opcional, ya que sería solamente enfocado en entornos híbridos.
Luego ya pasando a lo que es el licenciamiento como tal, vemos que tenemos un gran abanico de opciones al momento de ver las licencias disponibles para Azure Information Protection. En principio tenemos la versión gratuita, que esta es la versión que viene incluida directamente en lo que es Office 365. Por ende, si nosotros ya tenemos acceso al dashboard de compliance, al panel administrativo de cumplimiento, ya vamos a poder acceder a ciertas soluciones, ciertos recursos que tiene Azure Information Protection. Aquí vemos también de la mano lo que recientemente les comentaba, que viene integrado de forma automática en Office 365, y aquí también se ve lo que es el uso de los colaboradores, ya que no necesariamente tienen que tener su licencia para poder utilizar el visor de Azure Information Protection, donde los colaboradores aquí, a través de Office 365, van a poder implementar el etiquetado que nosotros hemos creado previamente en el panel administrativo. Ya pasando a las licencias complementarias, es decir, que incluyen de base la solución de Azure Information Protection, tenemos lo que es la licencia Microsoft 365 Enterprise E5. ¿Ya? Esto es una licencia enfocada principalmente en pequeñas empresas, incluso puede ser utilizada en grandes empresas, ¿ya? Porque tiene muchos recursos ya integrados de manera automática, de manera nativa, tiene los recursos de seguridad, recursos de cumplimiento, tiene mayor acceso a aplicaciones, etc. Entonces aquí, en este tipo de licencia, ya vemos que incluye lo que sería EIP Premium 2. ¿Ya? Luego tenemos la licencia Microsoft 365 Enterprise 3, ¿ya? La cual cumple igual con ciertos requisitos para mediana empresa, grande empresa igual, y acá podemos ver que se incluye la licencia de AIP Premium 1, ¿ya? Esto sería por el lado de las licencias de productividad, licencias que nos van a ayudar a tener una organización mucho más productiva, mucho más segura. Entonces, esto sería este tipo de licencia. Luego ya pasamos a lo que serían las licencias específicamente de seguridad y cumplimiento que nos ofrece Microsoft, donde aquí ya entramos en lo que sería Enterprise Mobility más Security E5. ¿Ya? Este tipo de licencia está netamente enfocada en brindar seguridad y en brindar una protección a gran escala y a alto nivel para una organización. Por ende, aquí también podemos encontrar lo que sería AIP Premium 2. Ya siguiendo la misma lógica, tenemos lo que es Enterprise Mobility más Security E3, la cual, a diferencia de la anterior, tiene un poco más de limitaciones en cierto aspecto de seguridad. Si bien son algunos detalles, pero no deja de ser importante estas limitaciones. Ya aquí se incluye lo que sería Azure Information Protection Premium 1. Luego pasando ya al detalle de lo que es la licencia enfocada en Azure Information Protection, ya tenemos, como comentaba anteriormente, licencia Premium 2, ¿ya? Luego tenemos lo que es la licencia Premium 1, ¿ya? ¿Cuáles serían las únicas diferencias o una principal diferencia entre ambas soluciones, entre ambas licencias? ¿Ya? Principalmente es la eficiencia y la automatización entre ambos licenciamientos. En la Premium 2, nosotros podemos aplicar un etiquetado y ciertas directivas de forma automática, ¿ya? A diferencia de la licencia Premium 1, nosotros como administrador o como colaborador de una organización que tenga esta solución, todas las implementaciones las tenemos que hacer de forma manual, ¿ya? Eso sería una de las principales diferencias entre ambas licencias. Obviamente, la licencia Premium 1 de EAP tiene ciertas limitaciones en algunas configuraciones. Son configuraciones muy específicas, como por ejemplo designar ciertas etiquetas para ciertos grupos o designar directivas de forma automática. ¿Ya? Eso lo podemos encontrar solamente en Premium 2, a diferencia de Premium 1, que sería todo mucho más manual.
Ya pasando de lleno, ahora adentrándonos en lo que es el mundo de Azure Information Protection, tenemos que ver cómo se protege la data dentro de nuestra organización. ¿Ya? En el fondo, acá en la slide que podemos ver en pantalla, tenemos 3 puntos súper importantes para darnos cuenta cómo se protege la data con esta solución de Microsoft. ¿Ya? El primer punto nos dice que proporciona una protección persistente y además que esta protección va a viajar por todos lados. ¿Ya? Es decir, que si nosotros somos una empresa con conexiones internacionales y tenemos que mandar un archivo para otro país, ya sea Norteamérica, para Europa, etcétera, a través de Azure Information Protection sabemos que nuestra información que estamos compartiendo nosotros la vamos a poder administrar y la vamos a poder controlar. ¿Ya? Entonces, de esta manera garantizamos una seguridad total para nuestra organización, sobre todo para empresas, por ejemplo, que trabajan con datos bancarios, que tienen un departamento de finanzas muy elaborado o tienen elementos confidenciales que requieren compartir. Azure Information Protection es la solución para todas esas organizaciones. ¿Ya? En segundo punto, tenemos que AIP tiene el requisito de autenticación. ¿Ya? Es decir, que AIP hace toda una validación interna, ya que vamos a ver en detalle cómo se hace esta validación, que esto igual es súper interesante, y esto nos protege un método de autenticación tanto para validar los derechos de uso, es decir, la permisología la podemos validar a través de EIP y además podemos ingresar cierto tipo de autenticaciones, como por ejemplo claves simétricas, ¿ya? O criptografía simétrica para la protección de los datos. Y ya por último tenemos ya la encriptación como tal, donde yo les comentaba que se puede ver lo que es la encriptación de criptografía simétrica, donde las claves también se forman de manera simétrica y ahí podemos tener una seguridad mucho más elaborada dentro de nuestra organización. Ya. Ahora pasando ya a un tema mucho más técnico, vamos a entrar en lo que es el mundo del Right Management Service, más conocido como el servicio de RMS. ¿Ya? Esto es un tema mucho más profundo y mucho más técnico que vamos a entrar ahora en detalle, comenzando por su historia. ¿Ya? Acá en primer punto tenemos lo que nos dice fusión de RMS con Azure. ¿Ya? ¿Cómo llegamos a esto? Antes de la existencia de Azure Information Protection, existía ya un servicio que se enfocaba y que se debía instalar en algún servidor con sistema operativo Windows, ya sea un Windows Server en cualquiera de sus versiones. ¿Ya? Este servicio de RMS era un servicio que se debía configurar prácticamente desde cero, hacer toda una implementación. Ya teníamos que tener, por lo menos en la organización, un experto que hiciera este tipo de configuraciones y que pudiera administrarlo, ya por lo cual no era una solución tan necesitada por las organizaciones, ya que requería de mucho mayor esfuerzo para hacer esta integración. Por ende, las organizaciones no lo utilizaban mucho, solamente lo utilizaban las organizaciones con datos muy confidenciales como asociaciones bancarias, por ejemplo, y todo este tipo de organizaciones que manejan su información confidencial. ¿Qué pasó? A lo largo del tiempo, Azure, en este caso Microsoft, se dio cuenta de qué estaba haciendo este servicio y quiso evolucionarlo y optimizarlo para que todas las organizaciones se les fuera fácil adaptarse a esta nueva metodología o a esta nueva solución. ¿Ya? ¿Y qué pasó? En un principio se combinó o se fusionó el servicio de RMS con el portal de Azure. ¿Ya? Por último, hoy en día lo podemos tener tan evolucionado que lo encontramos directamente en el panel de Office 365, la cual es mucho más eficiente, no requiere de mayor esfuerzo para la implementación, ya que viene de forma automática en Office. Entonces, podemos decir que está muy evolucionado para la época actual. Por ende, es un recurso muy importante para la organización. ¿Por qué hoy en día Azure Information Protection es
fundamental para las organizaciones para proteger y dar seguridad a nuestra compañía, porque hoy en día, sobre todo con la transformación digital que estamos viviendo a nivel mundial, es muy importante tener en cuenta que la información es uno de los activos más importantes de una organización. ¿Ya? Por ende, si este activo, llamémoslo información, no está bien protegido, no arriesgamos a muchos temas, incluso podemos arriesgar temas legales al no tener nuestra información bien cubierta y sobre todo la información de nuestros colaboradores bajo un nivel o una escala de seguridad. ¿Ya? Por eso es tan importante entender por qué Azure Information Protection es la solución para dar seguridad a su organización. Ya pasando al segundo punto, vemos que RMS, ¿cuál es su funcionalidad? Porque hoy en día RMS funciona dentro de Azure Information Protection, se encarga de cifrar el contenido de los documentos y de validar cuáles son los permisos o los derechos de uso que va a tener este usuario al que yo le estoy enviando un archivo previamente etiquetado por Azure Information Protection. ¿Ya? Y por último, nos brinda la opción de criptografía simétrica. ¿Ya? Esto quiere decir que va de la mano con una clave simétrica, va de la mano con ciertos protocolos de encriptación, que también los vamos a ver más adelante, pero estas serían las principales soluciones o los principales objetivos del servicio de Right Management Service. Luego aquí en detalle tenemos ya las funciones aplicadas en base a la protección que nosotros podemos implementar en Azure Information Protection. ¿Ya? Una de estas funciones tenemos que podemos evitar que el usuario final haga un cambio en cierto documento o si nosotros enviamos una propuesta, por ejemplo, si somos una empresa que vende ciertos servicios o ciertos productos, podemos enviar una propuesta a un cliente y esa propuesta podemos clasificarla a través de Azure Information Protection para que no pueda editar información, por ejemplo, como dice acá, para que no pueda copiar y pegar texto fuera del documento, para que no lo impriman ese documento ya y se puedan mantener las normas legales en base a la confidencialidad, ¿ya? Y luego pasando a la protección de niveles de Exchange, tenemos que también podemos aplicar ciertos tipos de bloqueos, ya a nivel de correo electrónico, a nivel de Exchange. ¿Ya? Una de esas funciones es que el destinatario no pueda responder un correo, ¿ya? Es decir, que un correo que es solamente ahí bloqueado, prácticamente solo para su visualización, e incluso podemos, que va de la mano igual con lo anterior, impedir que reenvíe cierto correo que nosotros estamos enviando, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros tenemos un área de comunicaciones dentro de nuestra organización y deseamos enviar comunicados, pero que estos comunicados no sean respondidos por los usuarios final o no tengan una respuesta por parte del usuario final, podemos aplicar un etiquetado y bloquear este tipo de respuesta para no colapsar quizás el buzón de comunicaciones internas, ¿ya? Esto puede ser un uso que es muy utilizado hoy en día a través de Azure Information Protection. Y ahora, adentrándonos de lleno ya en temas mucho más específicos, mucho más técnicos, tenemos lo que son los certificados de RMS y las claves de usuario, ¿ya? Ahora vamos a ver, en este momento, vamos a ver qué pasa dentro de RMS, ¿ya? Vamos a ver qué es lo que está sucediendo al momento de que nosotros aplicamos una etiqueta o una directiva a través de Azure Information Protection. Es decir, que nosotros ahora vamos a comprender el core, el núcleo de lo que es Azure Information Protection, ya en niveles muy técnicos que nos va a ayudar a todos a darnos cuenta cuál es el beneficio principal que tenemos con esta solución de Microsoft, ¿ya? En principio, nos dice que RMS tiene su propia clave pública y clave privada, ¿ya? ¿Qué quiere decir con una clave pública y una clave privada? La clave pública es la que va a conectar el RMS, que lo tenemos aquí en el núcleo de Azure Information Protection. Esta clave es la que me va a conectar con todos los servicios que yo requiera en el momento.
¿ya? Y además tenemos una clave privada, que es la clave que va a proteger a mi servicio de RMS, ¿ya? Donde me va a permitir también llevar esa seguridad interna en el servicio. Es decir, que Azure Information Protection nos da seguridad y a la vez Azure Information Protection se protege a sí mismo. ¿Ya? Entonces tenemos una seguridad prácticamente de punta a punta, donde por ningún lado podrían tener acceso a algún cracker, por ejemplo, o alguna pérdida de información, como lo vimos con los DLP, los Data Loss Prevention, ¿ya? Entonces, todo esto es lo que nos brinda Azure a través de su clave pública y su clave privada, ¿ya? Además, tenemos que cuando un usuario activa el servicio de RMS por primera vez, se genera automáticamente una pareja de claves. Ya también tenemos una clave pública y una clave privada que está asociado al hardware de la estación de trabajo. ¿Qué quiere decir con esto? Yo tengo un archivo, ese archivo le doy el etiquetado a través de Azure Information Protection, ya este etiquetado tiene ciertas configuraciones, ciertos permisos, y yo se lo envío a un usuario final, un usuario que puede ser de fuera de mi organización. Entonces, este usuario, este tercero, que es outsourcing en este caso, cuando quiera ingresar al archivo, se le va a generar automáticamente una clave pública y privada, la cual en esa clave pública se va a comparar con la clave pública de RMS y si esto coincide, significa que el usuario va a poder acceder al archivo como tal, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a hacer la clave privada? La clave privada me va a decir en mi máquina, en mi estación de trabajo, me va a decir que yo voy a tener acceso a ese archivo. ¿Ya? Esto es para hacer mucho más eficiente y hacer un proceso más inteligente al momento de realizar esta protección. ¿Ya? Esto es para que el usuario externo, por ejemplo, que recibió el documento, no tenga que estar constantemente comparando la información a través de RMS, no tenga que estar solicitando la clave constantemente en el caso de que se haya configurado una clave simétrica. ¿Ya? Entonces esto me garantiza que mi computador para Microsoft, en este caso para Azure Information Protection, sí va a tener acceso a ese documento que nosotros compartimos. ¿Ya? Luego tenemos que con la clave pública, ¿ya? El servicio de RMS genera un certificado de usuario. ¿Ya? ¿Qué quiere decir con esto? Al momento de que nosotros comparemos la información, o en este caso Azure Information Protection compare la información entre la clave pública que dio RMS y la clave pública que tiene el usuario al que le compartimos el documento, al momento de compararse, si esto está correcto, se le genera un certificado al usuario. ¿Ya? Este certificado queda interno en el servicio de RMS. ¿Qué va a conllevar ese certificado? Imaginemos que puede ser un cuadradito, un carnet, por ejemplo, donde van a estar los permisos que va a tener ese usuario. Es decir, que en este certificado es donde RMS va a validar de forma inteligente, de forma automática, cuáles son los permisos que tiene ese usuario final en base al documento y en base a la etiqueta que nosotros aplicamos. ¿Ya? Esto quiere decir que dentro de este certificado es donde se va a hacer toda la validación interna por el servicio de RMS. ¿Ya? Y por último, nos dice que RMS trabaja directamente con las aplicaciones de uso, validando constantemente los permisos sobre los archivos y o documentos. ¿Ya? Que esto también es lo que les comentaba a través del certificado. Es decir, que cada vez que el usuario externo va a acceder a ese documento que nosotros compartimos, el servicio de RMS automáticamente ¡pum!, valida el certificado y es lo que devuelve. Es decir, si el certificado es válido, RMS habilita el acceso al documento y le devuelve la clave pública al usuario final, o en este caso el usuario externo. ¿Ya? Para concluir, tenemos que el servicio de RMS se puede integrar con muchos servicios, tanto a nivel on-premise como a nivel cloud. ¿Ya? Acá podemos ver en el ejemplo, ¿ya?, que tenemos un Windows Server Active Directory, que esto está a nivel on-premise. ¿Ya? Luego tenemos aquí servidores Exchange y servidores de SharePoint Server, que también están a nivel de on-premise.
Acá podemos encontrar además lo que sería un File System Server o un File Service, donde podemos encontrar también información confidencial o privada de una organización. Esto quiere decir que a través de Azure Information Protection nosotros vamos a estar protegiendo todos nuestros recursos, toda nuestra información en los diferentes ambientes de diferentes plataformas que tenemos a nivel on-premise. Como podemos ver, tenemos el File Server, tenemos los SharePoint Server, los Exchange Server y los Windows Server, donde podemos tener nuestro Active Directory. ¿Ya? Es decir, que está hoy en día integrado y automatizado para todas nuestras herramientas organizacionales. ¿Ya? Además de esto, vemos que Azure Information Protection se activa también en todos los aparatos móviles, ¿ya? Como serían las tablets, como sería un notebook, un servicio de iPhone, por ejemplo, un sistema de Android, ya todos estos servicios vienen incluidos o van a poder tener un sistema de lectura a través de Azure Information Protection. Y ya por último, y lo más importante, es que obviamente AIP se conecta con cualquier servicio en la nube. ¿Ya? Esto quiere decir que si nosotros queremos implementar la solución de Azure Information Protection y la queremos utilizar tanto en Outlook Web, por ejemplo, o en alguna herramienta de Office a nivel online, lo vamos a poder hacer sin ningún tipo de problema. Quisiera recordar que si tienen cualquier duda respecto a todos estos temas que estamos conversando, la pueden dejar en el apartado de dudas y consultas, donde el equipo que me respalda por LatinShare va a estar respondiendo sus dudas al instante. Igual al final de esta presentación vamos a poder tener una ronda de consultas. Bueno, ahora que estamos hablando ya de temas más híbridos, de entornos on-premise con entornos cloud, tenemos lo que es la herramienta de Azure Information Protection Scanner, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de este escáner que nos ofrece AIP? Lo principal es proteger toda la información existente de una organización, ¿ya? Que lo protege en sus diferentes niveles. Lo protege a nivel on-premise y a nivel cloud. Ya como recientemente les comentaba, puede ser en servidores de SharePoint, servidores de Exchange, servidores de Windows Server, entre otros servicios que ya conversamos previamente. ¿Ya? Y luego, una funcionalidad de lo que sería el escáner de AIP es que nos permite etiquetar y proteger los archivos locales. Esto es muy importante tenerlo en consideración, ya que nos va a proteger no tan solo nuestros archivos que se encuentran a nivel cloud, sino que también nos va a proteger todos nuestros archivos a niveles on-premise. ¿Ya? En el ejemplo actual que tenemos en pantalla, yo les voy a explicar y vamos a entender cómo se hace esta conectividad entre los ambientes on-premise y los ambientes cloud, ¿ya? Principalmente, el prerequisito fundamental para estos ambientes híbridos es el Active Directory a nivel cloud, que fue lo que hablamos en un principio, luego el Active Directory Connect, ¿ya? Que es lo que hace toda la sincronización de usuarios entre nuestro servicio on-premise, ¿ya? Llamémoslo OP, y nuestro servicio cloud, ¿ya? Este Active Directory Connect es lo que nos hace toda esa sincronización diaria para que nuestros archivos estén sincronizados, ¿ya? Luego de esto, tenemos en definitiva lo que es el servicio de RMS, que yo les comentaba que es interno de Azure Information Protection, la cual donde aquí se conecta directamente con el escáner de AIP, ¿ya? ¿Qué es lo que hace este escáner? Este escáner prácticamente lo que hace es conectarse a todos nuestros servidores o a todos nuestros servicios on-premise que tengamos nosotros en nuestra organización. Como podemos ver, tenemos el File Server, el SharePoint Server y el Exchange Server. ¿Ya? En este caso, estos tres tipos de servicios se están conectando directamente a lo que sería el escáner de AIP, ¿ya? Por ende, al momento de que el escáner reciba toda esta información y aplique el etiquetado correspondiente,
manda la conectividad directamente al servicio de RMS, la cual el servicio de RMS haría la validación correspondiente para los archivos que nosotros compartamos desde nuestros entornos on-premise. ¿Ya? Entonces, de esta manera nosotros podemos entender cómo está funcionando la información, cómo el servicio de DIP está ejecutando su protección en nuestra organización. ¿Ya? Y de esta manera ya concluimos con esta explicación técnica de cómo se genera este vínculo entre lo que es el escáner de EIP con el servicio de RMS que siempre va a estar en la nube. ¿Ya? Aquí igual tenemos el servicio de RMS Connector, que también es el encargado de hacer el puente directamente con el servicio de RMS en la nube. ¿Ya? Ya para finalizar con los temas ya más técnicos, ya que correspondía al servicio de Array Management Service, de RMS, ahora vamos a pasar a ver el flujo de la data que nos ofrece Azure Information Protection. ¿Ya? En primera instancia, tenemos que el primer paso, la primera capa para el flujo de información es la clasificación. ¿Ya? La clasificación es donde nosotros debemos analizar, debemos pensar cuál va a ser el objetivo de la etiqueta que vamos a crear. Cabe recalcar que estas etiquetas van de la mano con los metadatos que tiene cada documento. Incluso un correo electrónico también tiene sus propios metadatos. ¿Ya? Por ende, en esta etapa, en esta capa de clasificación, es donde tenemos que analizar sobre estos metadatos de los archivos que vamos a después etiquetar. ¿Ya? Acá nosotros también vamos a analizar qué tipo de etiquetado vamos a aplicar, si va a ser una etiqueta de alta disponibilidad para que pueda ser flexible, para que pueda ser leída por algún motor de DLP en el caso que lo tengamos integrado en nuestra organización. ¿Ya? Luego a esto, ya pasamos directamente a lo que es el etiquetado de la información. ¿Ya? El etiquetado de la información sería ya la segunda capa que corresponde al flujo de la data a través de EIP. ¿Ya? Una vez nosotros ya clasificamos la información y analizamos cuál va a ser la misión que va a tener cierta etiqueta que vamos a crear, ya pasamos obviamente a la etiqueta como tal, donde ya definimos cuál va a ser la protección que va a tener esta etiqueta, cuáles van a ser los permisos que van a tener, la clasificación que nosotros le asignamos a este tipo de etiqueta, si va a ser una etiqueta manual, si va a ser una etiqueta automática. Todo esto lo tenemos que validar en esta segunda capa donde se define el flujo de la data. ¿Ya? Para el etiquetado tenemos que tener 3 puntos claves que debemos considerar al momento de aplicar una etiqueta. El primero es si va a ser una información de uso común, ¿ya? El segundo punto tenemos si es una información de uso confidencial. Y el tercer punto tenemos si va a ser un etiquetado secreto, ¿ya? Para información que nadie, absolutamente nadie podría acceder, que sería una información secreta tanto para la organización, donde en este caso solo la gerencia o solo los encargados correspondientes podrían tener acceso a esta información. Ya terminando con la segunda capa del flujo de data, pasamos ya a la tercera, donde sería la protección. ¿Ya? La protección de la información, que es lo que estamos viendo actualmente, se basa en qué tipo de asignamiento de cifrado nosotros vamos a implementar en nuestro etiquetado. ¿Ya? Es decir, que si nosotros vamos a implementar un cifrado persistente, donde se definan cuáles van a ser los permisos también para descifrar este archivo, o si simplemente queremos poner una clave simétrica a través de la criptografía simétrica. ¿Ya? Aquí es donde en el fondo vamos a analizar qué tipo de protección estamos asignando en nuestro etiquetado. ¿Ya? Para luego dar paso a lo que sería la monitorización. Es decir, una vez nosotros ya identificamos todos los puntos anteriores, ya pasamos a monitorizar o hacer un roadmap o un seguimiento de la información que estamos compartiendo a niveles internos o a niveles externos de nuestra organización. ¿Ya? Para este caso,
tenemos que el servicio de EIP ofrece un seguimiento, ofrece informes y por último ofrece un análisis total para los documentos que están viajando dentro y fuera de nuestra organización. ¿Ya? En el fondo, en el mismo sitio de administración, en el mismo dashboard de cumplimiento de Office 365, ahí vamos a ver toda esta información, que fue lo que vimos en el ejemplo en una slide anteriores, donde mostramos el dashboard de cumplimiento y aparecía la sección de clasificación de datos. ¿Ya? Ahí es donde vamos a poder también monitorizar todo nuestro flujo de la data. Ya, por último, en torno a lo que es el flujo de la data de Azure Information Protection, tenemos el revocado. ¿Ya? Como bien dice su palabra, el revocado significa que me devuelve cierto tipo de información de forma inmediata. ¿Ya? Esto quiere decir que si, por ejemplo, el servicio de RMS comprueba que la información no coincide, es decir, que su clave pública de RMS con la clave pública del usuario no coincide, se revoca la sesión y obviamente le arroja un mensaje de error al usuario final, informándole que no tiene los permisos suficientes o no tiene el acceso para tal documento, incluso para visualizar un correo electrónico. ¿Ya? Pero ¿qué es lo otro que me devuelve o cuál es el otro revocado que hace el servicio de EIP? ¿Ya? Me devuelve o le devuelve al usuario final las contraseñas y las claves públicas. Es decir, que el servicio de RMS toma esta clave pública del usuario simplemente para hacer la validación. Es decir, que RMS no deja un registro y no guarda internamente la clave pública del usuario final. Esto para garantizar la transparencia y para garantizar aún más la seguridad del equipo del usuario final. ¿Ya? Esto quiere decir, si RMS comprueba que la clave pública de RMS con la clave pública del usuario final sí coincide, de igual manera le va a devolver al usuario final en la misma clave pública que le corresponde con el certificado de usuario que también le corresponde al usuario final, valga la redundancia. ¿Ya? Por ende, con este revocado, RMS permite que el usuario no tenga que estar validando su acceso constantemente, sino que la información va a quedar guardada internamente en la máquina del usuario final. Es súper importante mencionar que si la máquina de este usuario final, por mucho que guarde el certificado, que guarde su clave pública, si esta máquina recibe un cambio muy brusco, es decir, recibe un reseteo de BIOS, por ejemplo, o el computador se formatea, automáticamente pierde el acceso al archivo. Es decir, que se tendría que volver a validar la información para que este usuario pueda volver a acceder. ¿Ya? Esto solamente ocurre cuando la máquina del usuario tiene algún cambio brusco o algún problema que obliga a que el servicio de EIP vuelva a solicitar el acceso. Estos serían los 5 principales puntos que tenemos para EIP, ¿ya? Pero a mí en lo personal me gustaría agregar 2 puntos más que nos pueden ayudar a complementar y a entender lo que sería este servicio en profundidad, ¿ya? Un punto extra que yo quisiera agregar es el control de acceso, ¿ya? ¿Qué quiere decir con esto? Que el servicio de EIP constantemente va a estar controlando el acceso a los archivos que estamos compartiendo. Esto quiere decir que nuestros compañeros, nuestros colaboradores de la organización, nuestros clientes e incluso nuestros partners ya van a tener un acceso totalmente controlado y, lo más importante, un acceso seguro a toda la data y qué es lo que ellos pueden hacer con esta información. ¿Ya? Y por último, y no menos importante, que también hoy en día está totalmente automatizado, ya que antiguamente para hacer esto había que tener mayor conocimiento, invertir mayor tiempo, ya hoy en día lo tenemos totalmente automatizado, lo que serían las directivas, ¿ya? Las directivas son un tema muy importante que hoy en día lo podemos aplicar en el servicio de EIP, que también controlan el flujo de la data.
¿ya? Por ejemplo, si nosotros tenemos una licencia de Azure Information Protection Premium 2, nosotros vamos a poder generar directivas que se apliquen de forma automática en nuestra organización, ¿ya? Por ende, nos estaríamos despreocupando de cierto flujo de la data que estamos protegiendo. Perdón. Entonces, ¿qué podemos hacer con estas directivas? Ya nosotros, por ejemplo, como administrador de TI o como encargado del dashboard de nuestra organización, nosotros podemos programar ciertas directivas en base a etiquetados para que se apliquen de forma automática en nuestra organización. Para que quede más claro, les voy a dar un ejemplo, ¿ya? El ejemplo de aplicar una directiva sería para datos bancarios, por ejemplo. Datos bancarios, ¿ya? Si, por ejemplo, nosotros estamos escribiendo un correo y dentro de ese correo ingresamos un número de tarjeta de crédito, por ejemplo, ingresamos el número de una cuenta corriente, ¿ya? Automáticamente el servicio de Azure Information Protection me lo detecta, ¿ya? Y le aplica el etiquetado que yo previamente configuré en la directiva, ¿ya? Esto quiere decir que si yo programo de que se aplique cierta etiqueta al momento de ver un dato bancario, Azure Information Protection es totalmente inteligente y aplica esta etiqueta que yo programé en la directiva. Por ende, me garantiza una total eficiencia durante el etiquetado de la información y durante la protección de la data como tal y del el viaje que está realizando esta data, ya tanto dentro y fuera de la organización. Pero para esto, obviamente, requerimos de una licencia Premium 2, ya de Azure Information Protection P2. Ya para ir finalizando con lo que sería la ronda teórica, ya tenemos cómo se protege el contenido a través de Azure Information Protection. ¿Ya? ¿Cómo se está protegiendo la información? Si bien ya hemos visto en fundamento cómo se está protegiendo la información, aquí ya entramos directamente en el terreno como tal de qué es lo que está usando el servicio de AIP para proteger sus datos. Por ejemplo, el primer punto clave que tenemos es el tipo de cifrado, ¿ya? Yo principalmente les comenté que teníamos un cifrado simétrico, una criptografía simétrica también, una clave simétrica. ¿Y por qué simétrico? Porque es de punta a punta, que es lo más seguro hoy en día, ya para que no sufra infiltración en los paquetes de datos, por ejemplo, y así, de esta manera, es una de las herramientas más poderosas, hablando del nivel de seguridad en el flujo de la información. Ya. ¿Cuál es este cifrado específicamente? Este cifrado se basa en el protocolo AES 128 y 256, ¿ya? La cual este es un tipo de cifrado que está obviamente certificado por este tipo de protocolo, ¿ya? La cual es un tipo de cifrado que nos protege en 128 y en 256 bits cada uno de los datos, ¿ya? Provocando que los datos sean mucho más seguros al momento de enviarlos, es decir, al momento de que van viajando por la red y al momento de que llegan al destino del usuario final, ¿ya? Todo el rato se va a ir protegiendo a través de este protocolo de cifrado. Además de esto, tenemos lo que son los pasos de protección con Azure Information Protection, ¿ya? El principal paso es lo que yo les comentaba respecto al envío del certificado del usuario en conjunto con las cabeceras cifradas del archivo en cuestión, ¿ya? ¿Qué quiere decir con esto? Imaginemos que nosotros tenemos un archivo Word, por ejemplo, ¿ya? Este archivo Word tiene una cabecera, ya tiene aquí el desarrollo y abajo tiene un pie de página, ¿ya? Esto es solamente para dar el ejemplo, ¿ya? No es que sea realmente así la protección, pero para que nosotros lo entendamos, significa que el certificado del usuario, ¿ya? Esto quiere decir que al momento de que el usuario haga la petición para abrir un documento, como lo conversamos con el servicio de RMS, se genera el certificado de usuario. Este certificado, ¿dónde se guarda? Se guarda directamente en la cabecera de los documentos, ¿ya? Obviamente, esto va a ser cifrado a través del protocolo de AES,
¿ya? Este certificado va a viajar siempre con el archivo como tal, ya sea un Word, un Excel, un PowerPoint, por ejemplo, o incluso un correo. Este certificado va a viajar con el documento. Entonces, ¿cuál es la idea? Que aunque no tenga conexión a Internet, el usuario final va a poder seguir aplicando las mismas reglas de seguridad, ¿ya? Porque la seguridad se encuentra en el archivo interno como tal, ¿ya? No necesariamente se encuentra en la nube, quizás la validación se hace en la nube, pero el cifrado y la protección de la data va a viajar constantemente en la cabecera de todos nuestros archivos, ¿ya? Eso es lo primero que tenemos que entender. Y el segundo aspecto nos dice que RMS obtiene una clave simétrica del usuario, ¿ya? Que es lo que yo le comentaba recientemente. ¿Ya? Luego descifra las cabeceras cifradas en el archivo y compara los permisos en base al certificado del usuario. Primero, clave simétrica es una clave que creo yo como usuario creador del archivo y aplicador de la etiqueta. Y esa clave, para que el otro usuario pueda acceder, tiene que tener exactamente la misma clave que yo creé. Eso es una clave simétrica, es decir, que va de punta a punta, ¿ya? Una vez RMS compara esta clave simétrica, nos dice que descifra las cabeceras que anteriormente les comentaba, ¿ya? Este cifrado que está bajo el protocolo de AES, RMS lo descifra, ¿ya? Para luego liberar la data del archivo. Y ya por último, lo que hace RMS, compara los permisos en base a este certificado que dejó el usuario al momento de hacer la petición, ¿ya? Y ahí ya es cuando se libera totalmente el archivo en base a al etiquetado correspondiente que nosotros asignamos. Y ya por último, como bien yo les comentaba anteriormente, el servicio de RMS siempre devuelve información. Ya puede devolver, como en este caso nos dice, devuelve al usuario la clave simétrica cifrada, ¿ya? La misma clave simétrica que yo creé como creador del archivo, se la devuelve al usuario pero cifrada, para que tampoco vaya a haber algún cracker, por ejemplo, que pueda infiltrar el flujo de la data y pueda quizás sacar los paquetes de datos mientras van en el viaje. Por ende, esto va siempre cifrado, ¿ya? Garantizando total protección para lo que es el servicio de Azure Information Protection. Además, esto nos dice que devuelve la clave pública para que solo con la clave privada dentro de la estación de trabajo sea capaz de obtener el contenido, ¿ya? Esto quiere decir que RMS compara su propia clave pública con la del usuario final, la compara y RMS no se queda con la clave pública del usuario final, sino que se la devuelve al usuario para que quede registro en su máquina de que ese usuario va a tener acceso al archivo porque tiene todos los permisos, el certificado válido, etc. ¿Ya? Y como nos dice acá, a través de esa clave pública se transmite la información para que luego la clave privada guarde todos estos datos en la estación de trabajo o en el computador del usuario final. Ahora vamos a pasar directamente a lo que sería ya la demo, la demostración de cómo se genera el etiquetado dentro de Azure Information Protection, ¿ya? La cual, para realizar esto, primero debemos ingresar en lo que sería nuestro tablero de mando, como le llamo yo, de office.com, ¿ya? Si nosotros ingresamos directamente en www.office.com, aquí vamos a poder encontrar todas las herramientas que nosotros tenemos asociadas a nuestra cuenta de usuario, ¿ya? Tanto por nuestras licencias o por los permisos que tengamos, ¿ya? Así que este va a ser nuestro tablero de mando para lo que es todo el ambiente cloud, ¿ya? En el costado izquierdo, como pueden apreciar, yo tengo los permisos para acceder al portal de administración de Office 365. Si a ustedes no le aparece este icono al costado izquierdo en el tablero de mando de Office 365, significa que no tienen los permisos suficientes para crear el etiquetado de Azure Information Protection o para realizar alguna configuración en el tenant de la organización. Una vez ingresamos lo que sería el centro de administración de Office 365, ¿ya? Nos vamos aquí donde dice mostrar todos, ¿ya? Y acá abajo
tenemos todo nuestro centro de administración donde tenemos los permisos para acceder, ¿ya? Estos los podemos fácilmente llamar dashboard o paneles administrativos, ¿ya? Una vez ingresamos acá, tenemos que ingresar directamente al dashboard de compliance o cumplimiento. ¿Ya? Aquí es donde se encuentra integrado la solución de Azure Information Protection. ¿Ya? Acá tenemos lo que mostramos en la ronda teórica, donde está la clasificación de la data. ¿Ya? Actualmente, como esto es una cuenta de prueba, ¿ya? Donde es un usuario que utilizamos nosotros normalmente para realizar demostraciones y pruebas, yo no tengo los permisos suficientes actualmente para crear un etiquetado. De todas maneras, igual vamos a hacer el proceso completo. ¿Ah? ¿Dónde fue? Ya, acá en lo que es la clasificación de datos, nosotros vamos a ver el reporte de todas nuestras etiquetas que nosotros hemos aplicado. ¿Ya? Actualmente nos dice que no tengo información porque obviamente no he aplicado etiquetas previas. Pero aquí donde vamos a ver toda la información, por ejemplo, podemos ver cuáles son las etiquetas confidenciales principales que se están aplicando, ¿ya? ¿Cuáles son los principales tipos de información confidencial? Por ejemplo, si nosotros habilitamos esto para todos los colaboradores de nuestra organización, aquí como administrador vamos a poder ver cuál es la información que los usuarios están considerando como confidencial, ¿ya? Entonces vamos a poder saber con exactitud cuánta información confidencial o cuál es la información confidencial que está tratando los colaboradores de nuestra organización. Ya aquí, como podemos ver, tenemos un montón de reportes que nos ofrece el servicio de AIP. Ya, ahora entrando de lleno en lo que sería la creación de etiquetas como tal, tenemos que dirigirnos directamente a protección de la información. ¿Ya? Esto antes lo podíamos encontrar solamente en el portal de Azure, ¿ya? Como ven aquí me lanza algunos errores porque es una cuenta de prueba, ¿ya? Pero esto antes lo encontrábamos solamente en el portal de Azure, ingresando directamente ahí con nuestro usuario, ¿ya? Entonces acá tenemos ya lo que serían las etiquetas, acá como podemos ver tenemos las directivas de etiqueta y como les comentaba, para el caso que tengamos una licencia habilitada, ya aquí me hice un error porque no tengo las licencias, ¿ya? En el caso de que yo tuviera licencia Premium 2, podría ya aplicar un etiquetado automático, ¿ya? Aquí me dice para crear, etc. Entonces, para comenzar, vamos a partir por un etiquetado común o el etiquetado que podemos crear todos nosotros en nuestra organización, ¿ya? Como un tips, aquí nos ofrece que podemos aplicar etiqueta incluso para los activos de Azure Purview, ¿ya? ¿Qué podemos hacer con esto? Es decir, que podemos aplicar etiquetas a través de Azure Information Protection para todos los recursos desplegados en el portal de Azure, ¿ya? Esto quiere decir que lo podemos aplicar tanto para un servicio de SQL Server, para servicios de Blob Storage, para los servicios de App Service, por ejemplo. Todo eso lo podemos aplicar en base al etiquetado de Azure Information Protection para dar una seguridad interna a nuestros recursos. Entonces, para crear la etiqueta, primero nos vamos aquí en crear una etiqueta. Ya, aquí nosotros designamos el nombre de esta etiqueta. Ya, para el ejemplo actual, vamos a asignar una etiqueta para el área de recursos humanos, ya, donde vamos a pedirle al área de recursos humanos o vamos a empezar con un proyecto para proteger la información confidencial que se trabaja en el departamento de RRHH. Ya, entonces, vamos a poner el nombre de confidencialidad, recursos humanos. ¿Ya? Aquí va a ser el nombre de nuestra etiqueta. El nombre lo vamos a repetir. Ya aquí vamos a dar una descripción para los usuarios, es decir, que los usuarios van a poder leer este texto para saber de qué se trata esta etiqueta. Por ende, aquí yo voy a asignar esta etiqueta, protegerá o protege la información confidencial de nuestro departamento de RRHH. ¿Ya? Entonces, cada vez que el usuario quiera ingresar esta etiqueta, va a poder ver esta descripción para saber de qué se trata este etiquetado que estamos ingresando.
Y además tenemos una etiqueta para los otros administradores de nuestra organización. Es decir, que si nosotros compartimos la administración de lo que sería nuestro ambiente club a través de Office 365, aquí nosotros podemos dejar una descripción para que todos los administradores de nuestra organización estén alineados con esta implementación. ¿Ya? En este caso lo voy a dejar en blanco por motivos de tiempo. Entonces le doy siguiente y aquí me dice que tengo que definir el ámbito de esta etiqueta. ¿Ya? Aquí me da una breve descripción donde me dice que las etiquetas pueden aplicarse en archivos, correos electrónicos, contenedores, como sitios de SharePoint, Teams y mucho más. ¿Ya? Entonces aquí yo le designo cuáles van a ser el nivel de seguridad que va a tener esta etiqueta. ¿Ya? En primera instancia tenemos el archivo y correo electrónico, ¿ya? Donde ahí es donde yo voy a aplicar este tipo de etiquetado. ¿Ya? Aquí, como podemos ver, estas opciones me aparecen bloqueadas, ¿ya? Por el hecho de que se requiere una licencia más elevada para el uso de Azure Information Protection. En este caso, con una licencia Premium 2, ya nosotros podríamos tener acceso directo a todo este tipo de configuración específica que nos facilita mucho más el control y la administración de nuestro etiquetado en Office 365. Entonces le doy siguiente y ahora me pide elegir una configuración de protección para los archivos y los mensajes de correo electrónico. ¿Ya? Aquí yo puedo indicar que efectivamente sí quiero cifrar el contenido de los correos y archivos, como también no puedo cifrarlo. Eso queda a total elección del administrador encargado de crear este tipo de etiqueta. ¿Ya? Por ende, para sería la marca de agua, por decirlo de alguna manera, o la marca del contenido que va a ser identificado en un documento. ¿Ya? Yo ahora activo la marca de agua ya para validar la confidencialidad de ciertos documentos y le doy siguiente. Al momento de yo seleccionar ambas opciones en el apartado anterior, se me habilitan estas tres subsecciones, que sería el cifrado, el marcado de contenido y el etiquetado automático. ¿Ya? Si yo no hubiese seleccionado ninguna opción en el apartado anterior, no se me habilita ninguno de estos tres campos. ¿Ya? Entonces, primero en el cifrado, ya nos dice que podemos controlar quién va a tener acceso a los archivos y mensajes de correo electrónico. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, me da ciertas opciones que dice quitar cifrado si el archivo ya se encuentra cifrado anteriormente, ya sea por algún otro servicio de cifrado que tenga la organización, por algún DLP, por ejemplo, etc. Ya, en este caso yo voy a configurar los parámetros de cifrado desde cero. Aquí como administrador de TI yo puedo decir cuáles van a ser los permisos que van a tener. ¿Ya? Es decir, que si yo como administrador voy a obligar a ciertos usuarios que apliquen esta etiqueta o si yo voy a dejar el libre albedrío para que el usuario final pueda permitirse dárselos acceso a esta etiqueta. ¿Ya? Es decir, si yo elijo esta opción, acá abajito donde tengo los usuarios, yo puedo asignar específicamente qué usuarios van a acceder a esta etiqueta y qué usuarios no. ¿Ya? Si yo lo elijo para que el usuario decida qué es lo que quiere implementar, no se va a aplicar de forma automática y el usuario de manera manual tendría que ir al apartado correspondiente y aplicar el etiquetado que desea. Para el ejemplo actual, vamos a asignar los permisos de forma automática. ¿Ya? Es decir, asignar los permisos ahora. Este punto es muy importante para dar la seguridad, ya que sería dar acceso cuando el contenido expira y el acceso sin conexión. ¿Cuándo es recomendable utilizar el del contenido que expira? Principalmente para cuando nosotros tenemos clientes y debemos mandar información con fechas límites. Ya, por ejemplo, si nosotros ya enviamos una propuesta hoy día, ya hoy día miércoles, por ejemplo, y le decimos al cliente, ya, le damos una semana para que responda nuestra propuesta. En caso contrario, la propuesta queda nula. Ya, entonces nosotros aquí en este caso yo creo una etiqueta, le digo que tiene vigencia hasta el 3 de noviembre en este caso, y ya obviamente creo mi etiqueta, por lo cual al momento de yo aplicar esta etiqueta en un documento Word, por ejemplo, ya, cuando yo lo envíe,
la otra persona, si quiere acceder después del 3 de noviembre, le va a decir que no tiene acceso y no tiene los permisos para ver dicha propuesta. Para este caso, lo vamos a dejar de forma estándar, perdón. Luego tenemos lo que sería el acceso sin conexión. Yo aquí, a nivel personal, recomiendo que el acceso sin conexión esté deshabilitado, ¿ya? Porque, perdón, porque existen ciertos métodos que podrían ya pasar a llevar la seguridad de Azure Information Protection. ¿Ya? Por ende, sobre todo para ambiente híbrido, si ustedes no tienen configurado, por ejemplo, el escáner de Azure Information Protection y habilitan esta opción de dar el acceso sin conexión, ya sería un poco más inseguro al momento de querer acceder a todos los documentos. Por ende, a nivel personal, recomiendo que esta opción esté siempre en nunca. ¿Ya? Quizás es contradictorio como le expliqué, mejor dicho, esta opción debería estar en nunca, para que nunca permitamos el acceso sin conexión al documento que estamos compartiendo. ¿Ya? Luego de esto, pasamos directamente a lo que son los permisos, ¿ya? A los usuarios y grupos específicos. Entonces yo aquí puedo, por ejemplo, asignar los permisos, ¿ya? Como esto está enfocado a modo de prueba para el área de recursos humanos, yo aquí me voy a agregar usuario o grupo, ¿ya? Y yo en el caso que tuviera un grupo de recursos humanos, simplemente agrego al grupo 365 que previamente creé para recursos humanos. Ya en este caso yo no lo tengo creado, pero si yo tuviera mi gobierno digital evolucionado a gran nivel, yo podría aquí simplemente seleccionar el grupo de recursos humanos y automáticamente la etiqueta se designa a todos los usuarios que estén dentro de este grupo. ¿Ya? Entonces, al momento de yo seleccionar el grupo, y en este caso vamos a seleccionar uno al azar, al momento de seleccionarlo, yo ya podría tener agregado el grupo que va a tener esto de forma automática. En conjunto con esto, acá abajo yo tengo los permisos, ¿ya? Si yo me voy aquí abajito donde dice permisos, yo aquí puedo decir cuáles van a ser las acciones que el usuario puede realizar dentro del recurso según el etiquetado que estoy creando. Esto quiere decir, va a tener recursos como propietario, que es decir, todos los permisos, va a tener los permisos como autor, por ejemplo, o solo como lector, ya donde va a poder solamente visualizar y editar cierto tipo de contenido, o ya solamente como visualizador, donde ahí vemos que automáticamente solo podríamos ver el tipo de contenido y no podríamos ya tener ningún tipo de edición. Y por último podemos asignar los permisos personalizados, ¿ya? Esto quiere decir que si nosotros vamos a mandar una propuesta para que pueda ser visualizada por un cliente, ¿ya? Y a la vez pueda ser impresa, por ejemplo, que el cliente sí o sí necesita imprimir esta propuesta, o mejor aún, si nosotros mandamos una solución, ya si el cliente ya adquirió cierto servicio, cierto producto, nosotros queremos enviar un documento con una solución, podemos perfectamente darle los permisos para visualizar, ya, y para imprimir, ya, para que el usuario o el cliente en este caso pueda administrar esta data de manera más eficiente. Luego, siguiendo con esta creación, ya vamos a asignar los permisos. Perfecto. Vamos a dar siguiente. Y acá tenemos ya para marcar el contenido. Esto se utiliza mucho en informes o en herramientas que son que les compete, por ejemplo, al gobierno, ¿ya? Porque en el gobierno, por ejemplo, se administra mucha información confidencial, la cual es súper importante igual tenerla protegida quizás a través de una marca de agua. ¿Ya? Por ejemplo, aquí yo puedo agregar una marca de agua, puedo personalizar el texto, por ejemplo, y puedo escribir confidencial. Ya aquí le puedo dar un tamaño, por ejemplo, podría agregar un tamaño de 24, ya decirle cómo quiere que aparezca ese mensaje y le doy guardar. Entonces, al momento de aplicar esta etiqueta en un documento, automáticamente en el fondo del documento, de forma diagonal, me va a salir un mensaje que va a decir confidencial. ¿Ya? Entonces, esto es súper importante e interesante tenerlo en consideración.
No tan solo lo podemos agregar como marca de agua al centro del documento, sino que también podemos agregar en el cabezado y el pie de página correspondiente. Ya, aquí tenemos lo que sería el etiquetado automático de archivo y mensaje de correo electrónico. Ya, si yo habilito esta opción, ya automáticamente yo puedo aplicar el etiquetado automático. Ya, ¿cómo lo hago? Agrego una condición, le digo el contenido incluye. Ya, si yo aquí agrego qué tipo de información, yo aquí tengo todas estas opciones que me ofrece Azure Information Protection para proteger la información. Ya, por ejemplo, tenemos que, obviamente nos sale a nivel global todas las opciones que tenemos, ya, porque perfectamente, por ejemplo, aquí tenemos recursos de Canadá, por ejemplo, si detecta un número de pasaporte de Canadá, nosotros lo podemos habilitar para que cada vez que se detecte un número de pasaporte que le compete al país de Canadá, se aplique esta etiqueta de forma automática. Esto es para empresas multinacionales. Ya, en este caso, si como estamos en Chile, por ejemplo, podemos aplicar una etiqueta de automática para el número de identificación. Ya, por ejemplo, si me detecta el DNI o el root, ya, automáticamente me va a aplicar este etiquetado. Para este caso lo vamos a dejar deshabilitado y lo vamos a simplemente mostrar cuáles serían las opciones que tenemos. Ya, aquí me dice, ¿desea aplicar automáticamente la etiqueta? Yo lo selecciono y le digo que sí, para que si me detecta esa condición que yo creé, lo aplique de forma automática, o de lo contrario, que me dé una recomendación inteligente para que el usuario pueda aplicar esta etiqueta. ¿Ya? Además, puedo yo enviar un mensaje o dejarlo en blanco para que quede un mensaje predeterminado de que se aplicó cierto tipo de etiquetado. Ya en este caso lo voy a deshabilitar. Se le damos siguiente y acá, como podemos ver, tenemos otros parámetros de protección que también estos se habilitan dependiendo del tipo de licencia que tengamos. Obviamente, si tenemos una licencia Premium 2 de Azure Information Protection, vamos a poder tener acceso a toda esta información. Lo mismo pasa con el etiquetado automático para columnas de base de datos. Si tenemos esta opción habilitada o si queremos todo este detalle, lo podríamos hacer mediante una licencia. Entonces yo le doy siguiente y ya, como podemos ver, aquí tenemos los features de la etiqueta que acabamos de crear. Ya, donde dice el nombre, la descripción, el ámbito, el tipo de cifrado. Ya, si tenemos una marca de agua, por ejemplo, etiqueta automático, todas las opciones. Yo ahora, si le doy crear etiqueta, me va a lanzar un error porque estoy en una cuenta de prueba. ¿Ya? De todas maneras, vamos a crear la etiqueta. ¿Ya? ¿Cuál es un punto muy importante al momento de crear una etiqueta en Azure Information Protection? Es que puede demorar hasta 24 horas en aplicarse la etiqueta. ¿Ya? Esto quiere decir que no va a ser algo instantáneo, ¿ya? Porque obviamente tiene que haber todo un proceso interno de validación para crear una etiqueta. Por eso, en la parte teórica hablábamos de todas estas fases que tiene el servicio de Azure Information Protection, donde la primera parte es la clasificación, y ahí es donde también se debería habilitar, o el tiempo de demora que tiene para habilitarse este tipo de servicio. ¿Ya? Entonces, con nuestra etiqueta creada, ya me aparecería automáticamente en este recuadro, en este listado, ya la cual yo podría pasar a publicar la etiqueta. ¿Ya? Si yo publico esta etiqueta, ¿ya? Puedo mandar un comunicado interno a nivel organizacional con que se ha creado cierta etiqueta. De esta manera, automáticamente también se le publican y le aparece de forma automática a los usuarios que yo agregué en la etiqueta, ¿ya? Es decir, como esta etiqueta es enfocada a recursos humanos, cuando yo le dé publicar etiqueta, automáticamente la etiqueta les va a aparecer en todos los recursos de Office 365 a los usuarios que estén en el grupo de recursos humanos. Ya, para ir finalizando con el evento de hoy, luego tenemos lo que son las directivas de etiqueta, ¿ya? Que era lo que hablábamos también en la parte teórica, donde podemos generar cierto tipo de directivas para que las etiquetas se apliquen de forma automática o que se puedan publicar para que puedan ser usadas por los usuarios que nosotros designemos. ¿Ya? Entonces esto cumple la misma función prácticamente de lo que sería publicar etiqueta en este apartado. ¿Ya? Tenemos la directiva y ya por último, si contamos nosotros con una licencia Premium 2 o una licencia Premium 1, nosotros podemos asignar un etiquetado automático. ¿Ya? Es decir, que aquí nosotros podemos crear directivas
que se apliquen de forma automática. ¿Ya? Esto se crea de la misma forma como creamos las directivas manuales, ¿ya? Que se tienen que publicar de forma manual. ¿Ya? Aquí nosotros podemos crear las directivas que son automáticas. ¿Ya? Y con eso ya tenemos cubierto todo lo que es Azure Information Protection en base al etiquetado y la seguridad organizacional. Cabe recalcar que para hacer mucho más eficiente todo este proceso, en este mismo dashboard de cumplimiento, ya en este mismo centro de administración, tenemos todo unificado, ya donde podemos ver la clasificación de datos en base a los reportes que podemos generar. Tenemos aquí las directivas que también podemos generar, que son a nivel organizacional, pero también lo podemos complementar con Azure Information Protection. Ya tenemos los servicios de DLP que podemos implementar a nivel interno en la empresa, que era lo que les comentaba en un inicio. Ya los servicios de Data Loss Prevention, que también van de la mano con Azure Information Protection, es decir, que se complementan para tener una organización mucho más segura. Por otro lado, tenemos el gobierno de la información, donde aquí tenemos todo nuestro gobierno digital, donde aquí también vemos las etiquetas que hemos creado, las directivas de etiqueta, directivas de retención, ya ámbitos tenemos también, y ya por último pasamos directamente al Azure Information Protection como tal, que se encuentra en el apartado de protección de la información. Por ende, para concluir, vemos que tenemos todo unificado dentro de un mismo centro de administración. Bueno, estimados y estimadas, eso sería la presentación de hoy. Ahora, cabe mencionar que vamos a pasar a una ronda de preguntas, ya que podemos hacerla ahora sin ningún tipo de problema. Si tienen dudas o consultas, las pueden dejar dentro del apartado de consultas para que las vamos respondiendo ahora a la brevedad en estos últimos minutos que nos quedan de evento. Así que les doy la palabra a ustedes para que puedan ir realizando las preguntas que estimen necesarias. Nos preguntan por ahí si el video o este evento va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube de Doctor 365 y la respuesta es que sí. Si desean volver a ver este evento, si desean compartirlo con algún compañero o con algún amigo, pueden después verificar nuestro canal de YouTube que tenemos en LatinShare llamado Doctor 365, donde aquí van a poder ver este evento y muchos más que les pueden servir sin duda alguna para tener una administración total dentro de su organización, ¿ya? Así que los dejo invitados para que vayan a visitar nuestro canal de YouTube llamado Doctor 365, donde ahí van a poder tener un montón de información relacionada directamente con servicios de Microsoft, ¿ya? Donde ahí de seguro que más de algún video les va a servir para algún trabajo, para algún objetivo que deban cumplir a nivel organizacional. Así que los dejo cordialmente invitados y si no hay más consultas, les doy las gracias a todos los participantes por asistir a este evento y a todos los que lo están visualizando también desde sus casas, desde su oficina, desde su trabajo. Les doy las gracias por su atención y por participar a lo largo de este gran evento de Azure Information Protection. Así que sin más que agregar, como les reitero, los dejo invitados a visitar nuestro canal de YouTube y les agradezco a todos por la participación el día de hoy. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Hasta luego. No olvides compartir y darle me gusta a este video. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y haz clic en la campanita para recibir las notificaciones de nuestros futuros videos explicativos.